Entonces, como les decía, vamos a comenzar a ver algunos ejercicios de derivada, un poquito más sofisticados o más con más dificultad, que ya nos corresponde. Ver, vamos a hacer como un pequeño, vamos a decirlo así, un pequeño, no repaso, sino que vuelta a mostrar ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos los ejercicios de hallar la ecuación de la tangente y la normal. Son normales esos tipos de ejercicios. Dice, ejercicios. Aquí, ejercicios. Número 1 dice hallar, bueno, con mayúscula hallar, ecuación tangente, la ecuación tangente, que fue lo primero que hicimos, ¿no? La ecuación tangente y normal, en x igual a 2 para la siguiente curva. Y igual a x elevado a la 3 menos 2x cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Bueno, nosotros sabemos que solución, viendo una perspectiva un poquito más matemática, sabemos que la tangente va a ser igual a ¿qué? La recta normal, y igual a 1, la tangente va a ser la derivada de eso, ¿sí? La derivada de eso por x menos x1. Aquí tenemos la ecuación de la recta, realmente. Pero lo vamos a hacer para el punto, para el punto x igual a 2. Si lo vamos a hacer para el punto x igual a 2, vamos a ver cuánto vale, porque ahora este punto le voy a llamar 1, que va a ser el mismo que está aquí. ¿Cuánto vale y cuando x igual a 2? Entonces, calculamos, y1 va a valer, sería 2 a la 3 menos 2 por 2 a la 2 más 1. Y eso me da igual a 8 menos 8 más 1. Y eso es igual a 1. Entonces, el y sub 1 me vale 1. ¿Sí? Ahora vamos a derivar esta función. Ya sabemos cuánto vale x sub 1 y y sub 1, que sería el punto 2, 1. Ya tenemos ese punto. Entonces, ahora vamos a derivar la función, que sería la que arriba, sería derivada de la función es igual a 3x al cuadrado menos 4x, la otra es 0. Entonces, para cuando ese valor, o para cuando x es igual a 1, perdón, a 2, como dice la definición aquí, cuando x1 es igual a 2, entonces, en ese punto, la derivada, que es lo que estoy buscando aquí, ¿sí? Me va a valer pues, 3 por 2 a la 2 menos 4 por 2, y esto es igual a 12 menos 8. Y eso es igual a 4. Entonces, la derivada, o la pendiente, va a valer 4. ¿Cómo va a quedar la ecuación de la recta entonces? Luego, la ecuación de la recta va a quedar así. Que la arriba, y menos, ya va, aquí tengo algo, menos, ajá, y igual a 1, tenemos y igual a menos 1, quedamos aquí que esto era 2 a la 3, 2 a la 3 y 1, ¿sí? Y 1, entonces aquí quedaría y igual a 1, entonces esto vale 1. Igual a la pendiente, que es 4, por el otro punto que encontré, que sería x menos 2, ¿sí? El valor de 2 y tal. Entonces, desarrollando esto para que nos quede la recta tangente, quedaría, acá la pongo, quedaría que y menos 1 es igual a 4x menos 8. Entonces, despejando todo, quedaría 0 igual a 4x menos y, ¿sí?
Este va para allá con signo positivo, que haría menos 7. Y ahí tenemos la recta tangente. La recta tangente. Pero ahora queremos y nos preguntan por la recta normal. Recuerden que la recta normal tiene que tener una pendiente de menos 1 sobre la pendiente, ¿sí? Entonces vamos a buscar la recta normal. La recta normal, ¿sí? Esta es tangente, normal es esta, ¿sí? Esta es tangente, recuerden, y la normal va a ser esta, ¿ok? Entonces, esa va a ser así. Y menos Y1 igual, aquí está cuando son perpendiculares, 1 sobre Y', Y1', de X menos X1. Entonces aquí reemplazamos y quedaría Y menos 1 es igual a menos 1 sobre 4 de X menos 2. Y aquí podemos desarrollar y saber cuánto da. Este puede pasar para allá, sería 4 de Y menos 1, ¿sí? ¿De quién? De menos X menos 2, ¿sí? Porque divido o multiplico todo por 4, como quieran ustedes. 4y menos 4 es igual a menos X más 2. Podemos reemplazar, sería X más 4y de menos 4 menos 2 serían 6. Y ahí está la recta normal. ¿Ok? Ese es un ejercicio de recta tangente. Cópiala, por favor.
Seguimos entonces. Hagamos otro similar, un poquito más difícil. Dice así. Escriba o escribe. Ejercicio 2. Escribe las ecuaciones. Las ecuaciones de las rectas, de las rectas tangentes a la curva. A poner la curva f de x es igual a 4 x a la 3 menos 2x más 1, que son paralelas, a la recta, y igual 10x más 2, ¿sí? Entonces, solución. Bueno, si esta que está aquí es paralela, o si son paralelas, quiere decir que si son paralelas a esta recta, y igual a 10x más 2, tienen igual pendiente, ¿no es cierto? Tienen igual pendiente. Como tienen igual pendiente, yo ya sé que mi pendiente o mi y sub 1 o y pendiente o y derivado es igual a 10. Por lo tanto, si yo tomo entonces la función que tengo, que es la que está aquí arriba, f derivado de x, sería igual. Aquí es 4 por 3 es 12, x cuadrado menos 2. ¿Sí? Entonces, eso que está ahí al derivar va a ser igual a ¿quién? A la otra pendiente, ¿no es cierto? Porque está en la recta pendiente. Entonces aquí tengo dos alternativas que me van a dar. Me va a dar a un 12x cuadrado es igual a 12. Entonces x cuadrado va a ser igual a 1. Lo que implica que x va a poder ser menos 1 y va a poder ser 1, ¿no es cierto? Entonces, esos puntos los puedo definir. Puedo buscar la ordenada. Ya tengo las abscisas, tengo las dos alternativas. Y busco la ordenada del punto. Busco las ordenadas. Las ordenadas, que sería, si este vale f menos 1, ¿cuánto va a valer entonces? Menos 1 sería menos 4 más 2, serían menos 2 más 1, serían menos 1, ¿sí? Y busco para f igual a 1, que es el otro, y ese valdría 4 menos 2 más 1 serían 3 positivo, ¿sí? Entonces, las ecuaciones de la recta tangente, ¿cómo serían? Serían en los puntos, ¿no es cierto? Las ecuaciones de las rectas tangentes serían, ya tengo estos valores, entonces tendría en x igual a menos 1, tendría, ¿cómo sería? Recuerden la ecuación de una recta, y menos y sub 1 de y', lo que le puse delante, por x menos x sub 1, ¿sí? Que en el fondo sería el valor este que tengo acá. Entonces sería y menos, es menos, ya muchachos, que aquí hay un pequeño error. Sería y menos, ajá, y menos 1. ¿De quién? Del tangente, ¿no? De la pendiente. La pendiente yo ya sé que es 10. Por x menos 1.
¿Sí? A ver. No, pero al revés. Si este es Y, este sería positivo. Y este sería negativo. Ahí sí. Ese es el error. Que este es X, que es el de acá. Recuerden que este punto es X1, Y1. Sería el punto menos 1. ¿Sí? Y aquí menos 1. Menos 1, menos 1. Entonces esta sería así. A ver, déjenme ver. Menos, menos, más. Para el otro lado quería positiva. Quería positiva aquí. Claro, menos y menos da positiva. Entonces sería y igual a menos 1 más 10x más 1. Ahí tendríamos, bueno, la podemos despejar. Aquí sería y igual a 10x más 9. Esa sería una recta. Y la otra, que sería con los otros valores, que sería el valor de 1 y 3, ¿sí? Quedaría para x igual a 1, quedaría la función y igual a 3 más 10x menos 1. Si la desarrollamos, me va a quedar que y es igual a 10x menos 7. Y ahí estaría la otra. ¿Ok? Copien, por favor. ¿Copiaron? Bueno, ahora vamos a ver derivadas de funciones trigonométricas, un poquito más elaboradas. Derivada de funciones trigonométricas. Tendríamos derivadas de funciones trigonométricas. Trigonométricas. Ahí vamos a ir mirándonos en los primeros, los teoremas. Entonces, por ejemplo, uno de los teoremas o una de las reglas, vamos a ponerle reglas mejor, total, si igual son, sería que la derivada del seno, que la derivada, si tengo f de x, de seno de x, ¿sí? La derivada de esto es igual a ¿qué? La derivada es igual a coseno de x, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer ejemplos aquí después de esto. Ejemplos. Si yo tengo, a ver, tengo fácil, es algo sencillo. 1, f de x igual a 3 veces el seno de x. Y me piden la derivada de eso. La derivada de eso
sabemos que la derivada va a ser 3 queda igual y sería la derivada solamente del seno. Pero ya sabemos que la derivada del seno es 3 veces coseno de x, ¿sí? Si queremos usar otro lenguaje, si queremos usar el lenguaje más común, yo sé que este es cuando vale x, pero también tengo cuando vale seno de u, es decir, si tengo f de x, no, de u, perdón, f de u del seno de u, ¿sí? Este es igual, la derivada de u va a ser igual al coseno de u, perdón, por la derivada del argumento de la función. Vamos a mostrarlo de otra manera. Por ejemplo, con otro lenguaje, derivada de x del seno de u, para que se acostumbren también, porque esto también se usa, es igual al coseno de u por la derivada del argumento. Aquí lo dice así, la derivada del argumento. Por ejemplo, con este lenguaje o esta nomenclatura, que en física se usa mucho, podríamos decir ejemplo. A ver, ejemplo 2. Yo puedo decir la derivada de x, ¿de quién? Del seno de 2x. Va a ser igual al coseno de 2x por la derivada del argumento, que sería la derivada de x del argumento 2x. Y eso me va a dar igual a ¿qué? Cuando yo derivo esto me da 2. Entonces sería 2, lo pongo adelante, coseno de 2x. Y ese es el resultado. Otro problema, a ver, aquí. La derivada de x a la 2 por el seno de x. Lo puedo poner así, de x. Entonces, esa derivada va a ser igual a ¿qué? Como pueden ver, este es un producto. ¿Sí? Ese es un producto, lo voy a hacer acá. Si es un producto, tendría que ser la primera por la derivada de la segunda, que sería la derivada de la segunda. ¿Sí? Seno de x. Más la segunda por la derivada de la primera, que sería la derivada del primer elemento, sería este, x cuadrado. Ahí estoy indicando, ¿ves? X por la derivada de esta, más el seno, que es la segunda, recuerden que este es un producto, por la derivada de la primera. ¿Cuánto me queda? A ver, acá. Acá me quedaría x cuadrado por coseno de x, porque solamente es x, más la derivada de esto, ¿cuánto me da? Me da 2x, ¿no es cierto? Entonces sería 2x por el seno de x. Y ahí está terminado el ejercicio. Vayan copiando. 4, por ejemplo, el siguiente. Si dicen, la derivada de x, ¿de quién? De seno de x sobre, todo esto está así mejor. Vamos a borrarlo. Este y este. Sería así. Aquí este y este aquí de x, ¿sí? Aquí tendríamos entonces la derivada de una división. Entonces sería el de abajo por la derivada del de arriba, ¿no es cierto? Por la derivada del de arriba, que sería seno de x, menos el de arriba por la derivada que está abajo, de x, de x, dividido, o a dividir por el de abajo al cuadrado, dividido más acá, ahí quedó medio maloso, vamos a borrar esto aquí, dividido, podría ser así, dividido por el cuadrado al de abajo. Desarrollamos eso y nos va a quedar igual. Aquí sabemos que esto es
Voy a poner la división aquí. Eso es igual a x por el coseno de x menos el seno de x, porque la derivada de x, esta, da 1, dividido x cuadrado. Y ahí termina el ejercicio. ¿Ok? Estoy haciendo esa nomenclatura porque también se usa. Es más fácil la otra, quizás, ya se habían acostumbrado, pero también se usa. Copien, por favor. Vamos a hacer uno con el coseno. El coseno. Y después con tangente. ¿Copiaron? Bueno, seguimos entonces. Vamos a dividir un poquito aquí y va a quedar. Vamos a ver. Entonces, tenemos que, con el coseno, tendríamos que la derivada de x del coseno de u, vamos a hacerlo general, es igual al menos seno de u por la derivada del argumento. ¿Sí? Por la derivada de la, ay, de t, perdón, acordé de física, me enredé aquí, de x, de x, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo, ejemplo 1, si tuviese derivada de x de coseno de 3x. Bueno, ahí sabemos que eso es igual a menos el seno de 3x por la derivada de x, pero de 3x. Eso me va a dar entonces, al derivar esto me da 3, ¿no es cierto? Sería igual a menos 3 por el seno de 3x. 2. Vamos a ver este. Este sería la derivada de x de 2x a la 4 más 3 veces el coseno de x. ¿Cómo sería eso? A ver, tendríamos, son por separado, ¿no es cierto? Porque hay una suma. Entonces sería derivada de x de 2x a la 4 más la derivada de x de 3 coseno de x. Y eso sería igual. Aquí al derivar quedaría 8x a la 3 menos, este 3 sale, menos seno de x. Y ahí quedaría el resultado. Hagamos una más difícil, a ver esta. Derivada de x, de x. Derivada de x, ¿de quién? Vamos a ver, del seno de x dividido por 1 menos coseno de x. ¿Cuánto es eso? Aquí tenemos una división. Y va a ser media larguita, así que hay que prepararse. Tendríamos, es una división, entonces tenemos que aplicar la regla de la división. Sería igual. Voy a aplicar aquí esto. Entonces tendríamos, primero, sería el de abajo, 1 menos coseno de x por la derivada del de arriba, por la derivada del de arriba, que sería seno de x.
¿sí? Menos el de arriba, seno de x, por la derivada del que está abajo, que sería derivada de x de 1 menos coseno de x, ¿sí? Y abajo sería 1 menos coseno de x al cuadrado. Derivo. Derivo todo lo que haya que derivar. A ver, aquí. Me quedará. Aquí la primera queda igual. Queda 1 menos coseno de x. Aquí quedaría, la derivada del seno es coseno de x. Menos el seno de x. Menos el seno de x. Menos el seno de x. Y aquí, si se dan cuenta, aquí da daría el 1 da 0 y este daría menos seno, pero como tengo un signo negativo delante, me quedaría positivo, entonces va a quedar seno de x, ¿sí? Por este signo, ¿ok? Seno de x. Y abajo quedaría 1 menos coseno de x y todo eso al cuadrado. Si se dan cuenta, puedo multiplicar cada uno por cada uno. Quedaría. Vamos a poner bien esto. Y aquí es la parte donde empiezan a fallar. No tanto la derivada, sino en simplificar. Quedaría. Aquí sería coseno de x por 1 menos coseno cuadrado de x, que sería este por este, menos el seno cuadrado de x. ¿Ok? Y acá tendríamos 1 menos coseno de x al cuadrado. Esto que está aquí, recuerden que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Pero aquí tengo todos negativos, entonces sería menos coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Tendría que ser igual a ¿qué? A menos 1, ¿sí o no? Porque este es 1 y con el signo menos 1. Entonces me va a quedar aquí, este me va a quedar igual a coseno de x menos 1. ¿Sí? Y abajo me queda 1 menos coseno de x. No voy a hacer tan larga esta raya para que no me estorbe tanto. La voy a hacer más chica, a ver, aquí y acá. Entonces aquí yo puedo sacar el signo. Va a quedar igual. Puedo sacar el signo. Puedo sacar el signo. Y me va a quedar menos 1 de ¿quién? De 1 menos coseno de x. Y aquí abajo quedaría, este es cuadrado, ¿no? 1 menos coseno de x, pero al cuadrado. Entonces este se va con 1 de este. Y me queda finalmente que esto es igual a 1 entre coseno, perdón, 1 menos coseno. Perdón, 1 menos coseno. Ah, pero con el signo negativo me queda al revés. Sí, 1 menos coseno. Con este signo negativo lo puedo girar. Porque claro, queda 1 menos coseno de x, ¿sí? Pero con este signo lo puedo voltear y quedaría así. Así. Y ahí termino. ¿Ok? Copien, por favor.
Vamos a hacer uno de tangente, a ver cómo queda. ¿Terminamos de copiar? Tengo alergia. El clima así me pone, pero tapadísima la nariz. Bueno, vamos a hacer con tangente. Con tangente, a ver. Tendríamos derivada de x de la tangente de u va a ser igual a la secante cuadrada de u. A la secante cuadrada de u por la derivada del argumento de u de x. ¿Sí? Ejemplo. Ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo derivada de x de la tangente de 5x. Eso va a ser igual a la secante al cuadrado de 5x por el argumento derivado. 5x. Y esto me va a dar igual a 5, porque esto al derivar da 5, de la secante al cuadrado de 5x. Por ejemplo, 2. Si fuera la derivada de x de menos x más tangente de x. Eso va a quedar igual a la derivada de x de menos x más la derivada de x, ¿de quién? De la tangente de x. Y eso es igual a menos 1 más la secante al cuadrado de x. Y ahí termina. Una más interesante, a ver. Vamos a hacer esta. Dice 3 sería derivada de x de x cuadrado tangente de 1 sobre x. Ese es el argumento. ¿Sí? Ok, quedaría. Tenemos la derivada de un producto. ¿Sí? Entonces quedaría derivada de el primero por la derivada del segundo. Derivada de x de la tangente de 1 sobre x. Más la tangente de 1 sobre x de la derivada del segundo, del primero, derivada de x del primero. ¿Sí? Entonces me va a quedar x cuadrado sería, la derivada esta es secante al cuadrado de x. Por la derivada del argumento, lo voy a poner entre paréntesis para que no se me vaya a perder. Por la derivada del argumento, que sería 1 sobre x. ¿Sí? Más, aquí tendríamos tangente de 1 sobre x por la derivada de esto que sería 2x. ¿Sí? Entonces me va a quedar, voy a, acá, me va a quedar x cuadrado, ¿de quién? Esto me va a quedar, al derivar esto que está aquí, ¿cuánto es? Esto da, esto daría la derivada de 1 sobre x cuadrado, esta, ¿no? Esta, por la secante al cuadrado de x. Perdón, se me fue el palito para allá. Más 2 veces x por la tangente de 1 sobre x. Aquí se elimina este con este, quedando finalmente que este es igual a la secante al cuadrado, perdón, estoy mal aquí. Este es el argumento es 1 sobre x, 1 sobre x, 1 sobre x, ahí sí. Sí, pues sí, el argumento este, voy a ponerlo así, y ponerlo así, y ponerlo así, ahí sí. Más 2x por la tangente del argumento 1 sobre x. Y ahí termina. ¿Ok? Ahí sí. Sí, pues si el argumento es ese, tengo que respetarlo.
Vamos a hacer algo un poco diferente, pero sencillo también. Copien eso. Otro ejercicio sencillo también sería el siguiente. Vamos a ponerlo aquí y sería el siguiente. No sé qué número es. 3, 4. 3, 4. Sería el ejercicio 4. Si tenemos, por ejemplo, la derivada de x de la tangente de pi x más 1. ¿Cómo sería? Bueno, aquí respetando la misma, sé que esto es igual a la secante al cuadrado del argumento. Pi x más 1 por la derivada del argumento. La derivada del argumento sería pi x más 1. Desarrollando esto me quedaría, sería secante al cuadrado de pi x más 1, y este quedaría, este sería 0, y aquí solamente derivamos x. Me quedaría entonces por pi. Y ahí termina. Por pi. Por ejemplo, vamos a ver lo que es la secante. La derivada de x de la secante. Esta es igual. Secante de u, ¿verdad? Que estamos haciéndolo con u, para que sea más general. Secante de u. Esta es igual a la tangente de u, por la secante de u, ¿sí? Y por la derivada del argumento. La derivada del argumento. Esa es la derivada de la secante. Es larga, ¿no? Por eso la meten tanto en los exámenes, porque como es larga, pues les gusta ponerla. Vamos a hacer un ejercicio por aquí, a ver. Un ejercicio sencillo,
Sería un ejercicio 1, como decir, derivada de x de la secante al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces sería igual. Aquí tendríamos... pasa que no le puedo enseñar esto, sino hasta la semana que viene. No, vamos a hacer otro. Es que aquí hay que aplicar la regla de la cadena, y la regla de la cadena la enseño el lunes. Entonces no vamos a hacer este, vamos a hacer otro. Es re fácil la regla de la cadena, pero tengo que ir en orden. Vamos a hacer este que no implica la regla de la cadena. Vamos a hacer este. 1 sobre secante de x al cuadrado. Perdón, de x al cuadrado. Ahí está el argumento. Entonces, podríamos tratarlo como una división, ¿no es cierto? Tranquilamente. Entonces me va a quedar. El de abajo, que sería secante al cuadrado de x, por la derivada del de arriba, de x, ¿de quién? De 1. De 1, pero eso yo ya sé que eso da ¿cuánto? Esto me da, por acá, lo pongo 0. Así que por ahí ya vamos bien. 1 por la derivada de la secante, derivada de x, de la secante de x al cuadrado. ¿Sí? Y abajo tendríamos que sería secante de x cuadrado al cuadrado. ¿Sí? De x cuadrado al cuadrado. Entonces, esto me va a quedar. Ya sé que el primer elemento me da 0. Todo esto me da 0. Entonces, eso me va a dar un negativo. Me va a quedar menos, vamos a ver, la derivada de la secante. Quedamos que la derivada de la secante iba a ser igual a esta, ¿no es cierto? Sería tangente por la secante por la derivada del argumento. Vamos a ponerlo aquí, ¿menos quién? Voy a ponerlo al revés, para secante de x cuadrado por la tangente de x cuadrado por la derivada del argumento de la función, que en este caso sería x cuadrado. Y abajo me quedaría secante de x cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, al derivar esto me va a quedar menos secante ¿Profe? al cuadrado de x por tangente al cuadrado de x por la derivada de esto me da 2x. Y aquí abajo me queda secante al cuadrado de x al cuadrado. Aquí no sé qué están botando, como unas botellas, no sé qué cosa. Bueno, aquí lo que podemos ver que todo esto está multiplicando, ¿sí? Entonces es muy sencillo sacar una de aquí. Recuerden que estas son dos, si quiero las separo para que las vean. Vamos a separarlas. Vamos a separarlas así. Esta en el fondo serían 2. Esta la pongo para acá y al lado tengo la otra, ¿no es cierto? Porque eso sería secante de x cuadrado. Serían las dos. Entonces, una se va con esta. ¿Sí? Porque está todo multiplicando. No pasa nada. Lo puedo poner así, pero está todo multiplicando. Está multiplicando, está multiplicando. Entonces, perfectamente yo puedo sacar una. Entonces, esta, y puedo decir que se vaya con esta. Y solo me quedaría. Me meten ruido aquí. Lo que pasa es que están, las aceras las están volviendo a hacer. Y esa debe ser la cerámica, lo que le ponen en el piso. Entonces esto me queda menos 2x, lo podemos poner así, con paréntesis, de la tangente de x cuadrado sobre la secante de x cuadrado. Y ahí queda el ejercicio. Terminamos ahí. ¿Ok? ¿Profe? Dime. ¿Esta es otra forma de sacar la derivada de la secante? ¿Cómo otra forma? O sea, ahí la secante de u igual a tangente de u por secante
la derivada de la tangente de la Ajá. secante de U, perdón. Sí, claro, sí, es la secante, recuerdo. Aquí la puse al revés para acomodarla, ¿no? Pero la puedes poner para allá, para acá, no importa. Puede ser secante de U por tangente de U por derivada del argumento. ¿Mm? ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ver lo de las derivadas del logaritmo. Copian aquí para ver las derivadas del logaritmo. Y de exponenciales. Aquí hay una bien buena de trigonométrica, a ver si la hacemos. Pero es larga, ¿no? Más larga que caravana de culebras. A ver, súper larga está. Vamos a ver si la hacemos. Pero hay que tener toda la pantalla libre. Muy larga, súper larga. Esa la pueden hacer ustedes. Vamos a ver qué tenemos aquí. Derivada de logaritmos. A ver. Vamos a dividir la pantalla un poquito. Y ahora sí. Tendríamos. Bueno, aquí los logaritmos tenemos que tener cuidado. Porque sabemos que los logaritmos tienen unas reglas especiales, ¿no es cierto? Entonces, calcular la derivada de funciones logarítmicas y exponenciales. Tendríamos, por ejemplo, tenemos que recordar lo siguiente. A ver, tenemos que saber que los logaritmos tienen sus reglas, ¿no es cierto? Yo sé que el logaritmo en base 10, ¿sí?, de x es igual al logaritmo de x, ¿sí? Lo que pasa es que esto se transforma en esto. Nos ponemos el 10. Y en las calculadoras dice log. En el fondo son logaritmos base 10. Y que los logaritmos en base e de x es igual al neperiano de x. Porque esto que está aquí es igual a esto. ¿Sí? Eso lo sabemos. Segundo, ¿qué más puedo decir? A ver, estoy mirando las reglas, ya va. Ajá, que el logaritmo de a, voy a poner aquí reglas, que el logaritmo de a de a es igual a 1. ¿Sí? Esa es una regla. Logaritmo de a es igual a 1. ¿Qué más puedo decir? Podemos acotar también que el logaritmo de a de 1 es igual a 0. También puedo decir eso. Entonces, esto es necesario para hacer los cálculos, ¿no? Y también puedo decir logaritmo de a de 1 igual a 0. Sí. Y el neperiano, perdón, el negro no me gusta escribir. Y el neperiano de e
es igual a quién. El neperiano de E es igual a 1. También tenemos que tenerlo en consideración. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? También tenemos que el neperiano de 1 es igual a quién. A 0. Disculpen los días negros, pero para no perder la... ¿Sí? El neperiano de 1 es igual a 0. Ajá. Tomando eso, ¿cuáles son las reglas de los logaritmos? Que también tengo que tenerlas en cuenta. Las reglas de los logaritmos las voy a escribir. ¿Qué tenemos que recordar? Serán reglas, logaritmos. Ustedes tienen que sabérselas, pero por si acaso no se acuerdan, las voy a poner aquí. Tendríamos la primera regla, que es la regla de la multiplicación. Logaritmo en base, no sé, le puedo poner base A de U por W es igual a ¿qué? ¿Qué hace cuando uno tiene cuando uno tiene multiplicación? Se separan como una suma, ¿no es cierto? Sería logaritmo en base A de U más logaritmo en base A de W. ¿Mm? Otra. ¿Qué pasa cuando uno tiene la división? Cuando tiene la división dice el logaritmo en base A de U, perdón, de U dividido por W, o sí, dividido así puede ser uno sobre otro, sería logaritmo en base A de U menos logaritmo en base A de W. Ahí tenemos la otra regla. ¿Qué otro más? Tendríamos logaritmo en base A de U elevado a la N. A la N. ¿Qué pasa con esto? Este se pone N por logaritmo en base A de U. Siempre y cuando N pertenezca a los números reales. Ajá. ¿Qué otra regla hay? Está la regla de los neperianos son iguales, ¿no? Si yo tengo el neperiano de U por W, esto es igual al neperiano de U más al neperiano de W. Si yo tengo el neperiano de U entre W y también neperiano de U menos el neperiano de W. Y si yo tengo el neperiano de U elevado a la n, esto es igual a n por el neperiano de u, siempre y cuando n pertenezca a los reales. Todo es igual, ¿sí? Copien eso, por favor.
Vamos a hacer el siguiente, a ver. Uno sencillo, que nos vamos a ir a uno más difícil. Tendríamos aquí. Si yo calculo y digo, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, sabemos básicamente, como base, que si yo tengo y igual al neperiano de u, ¿sí? La derivada de eso sería, la derivada de eso, voy a ponerlo, y' va a ser igual a 1 de u, ¿sí? 1 de u, por la derivada del argumento, que sería du por dx, por la derivada del argumento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, hacer un ejercicio, un ejemplo. Por ejemplo, tengo x raíz, perdón, pero no le puse lo de función. Y igual a x de la raíz cuadrada del neperiano de x. De la raíz cuadrada del neperiano de x. ¿Ok? Deriven eso. A ver, ¿cómo lo harían? Deriven eso. Como es un producto, tenemos que derivar como producto. ¿Qué sería cómo? Que sería, yo sé que u por w producto derivado sería, eso ya lo sé que es u por b derivado más b por u derivado. ¿Sí? Eso es lo que yo sé. Estoy usando la otra nomenclatura, hay que hacer las dos. Recuerden que tengo que moverme en todos los mundos. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar, hay gente que la hace así también, vamos a tomar la primera, esta de aquí, y digo, bueno, y derivado va a ser igual a la primera, que es x, por la derivada de la raíz del neperiano de x, más la raíz del neperiano de x sin derivar, por la derivada de x, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, vamos a ver cuánto vale la derivada de x. ¿Cuánto vale la derivada de x? La derivada de x es 1. Esta de aquí, la derivada de x, va a ser 1. Me falta calcular esta. ¿Cómo va a ser la derivada del neperiano de x raíz sobre una raíz? ¿Cómo es esa derivada? A ver, vamos a desglosarla primero. Esto quedaría como. Quedaría como, a ver. ¿Cómo puedo trabajarla? Puedo trabajarla como el neperiano de x, ¿sí? Y esto estaría igual a la raíz de un medio, ¿no es cierto? La raíz de un medio. Si yo quiero derivar eso, esta es derivada, ¿no? Derivar eso, puedo hacerlo y poner aquí un medio, ¿de quién? Del neperiano de x, de un medio más o menos 1. ¿Ah? Más o menos 1, Menos 1. menos 1. Ok. Si queda menos 1, ¿cuánto quedaría entonces? Si queda menos 1, Menos un medio. menos un medio. Vamos a, lo borro y lo pongo mejor. Quedaría menos, vamos a ver aquí. Bueno, lo podemos hacer ahí. De todas maneras, ¿por quién? Por la derivada de lo interno, ¿sí? La derivada de lo interno, ¿sí? Aquí estoy aplicando la regla de la cadena, lo que pasa es que yo no estoy diciendo nada, pero ya lo sabemos utilizar en el fondo. Entonces esto me va a quedar un medio de quién, del neperiano de x, de menos un medio, por la derivada del logaritmo. Pero ¿cuánto es la derivada del logaritmo? Ya sé que es 1 sobre x. Entonces, ¿cuánto me va a quedar esto? Sigo con este mismo. ¿Cuánto me queda eso? Si yo lo transformo, me va a quedar en 1 entre 2, y esto lo bajo como una raíz del neperiano de x por lo que nos dio aquí al lado, que sería 1 sobre x. 1 sobre x. Entonces ya puedo empezar a hacer este. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada del que estaba buscando? Que sería este, ¿no? La derivada de este. Esto es lo que estoy buscando. Me va a quedar, vamos a ponerlo en azul, mejor rojo, sea muy feo. Y derivado me va a quedar x
por la derivada de esto, pero ya lo saqué y me quedó que era la de aquí. Entonces va a quedar aquí, esto va a ser igual a 1 sobre 2 logaritmo de x raíz cuadrada, logaritmo de neperiano de x, por 1 sobre x. Y después digo más ¿quién? El mismo porque este da 1, que sería raíz cuadrada del neperiano de x. Pero aquí, ¿qué pasa? Estos dos se van, ¿no es cierto? Se desintegran, o se desintegran, es un alumno que yo tenía. Se eliminan. Entonces, este, voy a ponerlo otro color, se elimina con este y me queda solamente. Me quedaría neperiano de quién. Aquí quedaría 1 de 2 neperiano de x raíz cuadrada más raíz cuadrada del neperiano de x. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo sumar, ¿no es cierto? Porque conviene, lo pueden dejar así como quieran, pero lo más elegante es sumarlo. Lo que al profesor o a la profesora le gusta, que lo sumen. Sería así, sumamos para que quede uno solo, entonces abajo quedaría como aquí, un múltiplo 2 neperiano de x, ¿sí? Y aquí quedaría 1 más este por este, que sería 2 neperiano de x por el neperiano de x. ¿Sí? ¿Cómo quedaría entonces? ¿Cómo quedaría? Quedaría entonces como 1 más, este se va con este, 2 neperiano de x sobre 2 raíz del neperiano de x. Y ahí no puedo hacer nada más porque tengo un signo más. No puedo sumar ni nada. Ahí queda el ejercicio. ¿Ok? Copien, por favor. Hay una parte de las derivadas, ¿sí? Que la vamos a ver la otra semana, pero tiene que ver, con derivadas. ¿Qué es qué? Bueno, existe una manera de derivar que se llama derivada logarítmica, pero, es decir, se hacen con logaritmo, pero no tiene que ver en el sentido de que son logaritmos. Estos son derivadas de funciones logarítmicas, no derivadas logarítmicas. Eso lo vamos a ver la otra semana. ¿Qué se hace con la derivación logarítmica? La derivación logarítmica es que uno usa el logaritmo para llevar a cabo la derivada, ¿sí? Cualquier derivada, no tan solo logarítmica. Esto es derivada de una función logarítmica, ¿sí? Lo que vemos la próxima semana va a ser derivada o derivación logarítmica, que es utilizar el logaritmo para derivar cualquier función. Eso es una herramienta muy útil, que los ingenieros por lo general la toman y aplican la logarítmica, cuando hay una función rara, extraña, o que no se acuerdan bien, aplican la derivación logarítmica y la logran sacar. Es muy sencillo, pero es una técnica, ¿sí? Esto es derivada de una función logarítmica. Lo otro va a ser derivación logarítmica. Aquí está entrando el sol, me está quemando. A ver, ¿qué hora es? Para ver si me alcanza el tiempo para hacer esta. Está un poquito larga. A ver.
Un poquito no, bien larga. Vamos a hacerla, a ver si me alcanza el tiempo. ¿Copiaron? Sí. Vamos a hacer esta. Esta es larguita. Vamos a ver. La vamos a hacer sin dividir el pizarro. Dice así. Hallar la derivada de la siguiente función. Es y igual al neperiano de, y que es raíz de, quedó chueca, pero ahorita la arreglo. A cuadrado más x cuadrado más x. Y aquí abajo es a cuadrado más x cuadrado menos x. Eso. Derivar esa función. Entonces primero aplicaremos la división del logaritmo para separarla. Sería y igual, la voy a arreglar. Neperiano de a cuadrado más x cuadrado más x menos, porque está dividido neperiano, de el argumento que sería a cuadrado más x cuadrado menos x. Ya ahora voy a derivarla. Recordando que la derivada de una función logarítmica, o vamos a ponerle mejor así, como u, porque esta es una función de u, la derivada de eso, que lo vimos anteriormente, es esta, ¿no es cierto? Que no es otra cosa sino decir también derivada de u por u, ¿sí? Es lo mismo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces sería, la derivada de esto va a ser igual. Voy a poner en color azul. Va a ser igual. La derivada del argumento, que sería, vamos a dividir esto bonito, porque si no va a quedar muy feo. La derivada de, sería, aquí sería, raíz de a cuadrado más x cuadrado, cierre la raíz, más x, y eso va a estar derivado. O aquí le ponemos derivado. Y abajo va a quedar igual. A cuadrado más x cuadrado más x. Como se ve aquí, no le hace nada al argumento, no es igual. Menos la derivada de esto va a quedar. Va a quedar. Por eso digo que las derivadas hay que ir cuidado con cuidadito. Y uno con cuidadito va y logra hacerla. La derivada del de arriba, del argumento, sería a cuadrado más x cuadrado, cierre aquí, menos x. Derivado. Y abajo igual. A cuadrado más x cuadrado menos x. ¿Sí? Quedó así. Entonces ahora voy a derivar este. Voy a derivar este. ¿Y cómo queda la derivada de este? A ver, vamos a hacerlo aparte. Va a quedar. Voy a hacer este. A ver, le voy a poner un asterisco aquí. Este que está aquí, lo voy a llamar asterisco 1. Asterisco 1 va a ser igual. Lo voy a poner acá, va a ser igual. Este a cuadrado más x cuadrado más x. Y su derivada va a ser igual. Vamos a derivar primero esto, ¿no es cierto? El de acá. Va a ser un medio, porque esa es la raíz cuadrada, de a cuadrado más x cuadrado de un medio menos 1. Por la derivada interna, lo que tiene ahí, que sería a cuadrado más x cuadrado derivado, ¿sí? Derivado. Más la derivada de x, pero la derivada de x es 1. ¿Ok? La derivada de x es 1. Entonces, vamos a hacer el otro, este. Le ponemos 2 asteriscos. Un asterisco y 2 asteriscos. Lo puedo hacer verde para que no se me confundan. Verde. Entonces, la derivada de asterisco y asterisco va a quedar. Va a ser esta, ¿no? Voy a ponerlo aquí. Será a cuadrado
más x cuadrado menos x. Entonces igual. Recuerden que vamos a derivar primero una, que sería esta, y después vamos a derivar esta, ¿sí? Entonces sería 1/2 ¿de quién? De a cuadrado más x cuadrado de 1/2 menos 1. De la derivada interna, que sería a cuadrado más x cuadrado derivado. Menos la derivada de x es menos 1. Ya tengo la derivada de los de aquí. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Voy a ponerlo acá. Por eso digo, las derivadas hay que ir con cuidado, pero uno las logra hacer. Menos, y aquí vamos a poner el otro, que sería el de acá. Eso. Entonces me va a quedar, primero, el de rojo. El de rojo me va a quedar aquí. La derivada sería 1/2 ¿de quién? De a cuadrado más x cuadrado. Esto me queda ¿cuánto? Menos 1/2, ¿no es cierto? Menos 1/2. Por la derivada interna, esto. Pero la derivada interna tomamos a como una constante y esto da 0. Entonces derivamos solamente x. Me va a quedar 2x. ¿Sí? Más el 1 que me dio, más 1. Y abajo me queda igual. Lo que estaba a cuadrado más x cuadrado más x. ¿Sí? Ahora voy con el verde. El verde, a ver, el verde. El verde está acá. Sería 1/2 ¿de quién? De lo que me dio que sería a cuadrado más x cuadrado. ¿De quién? De menos 1/2. Por la derivada interna, otra vez les digo que a es una constante, que a, la derivada es 0 por 2x menos 1. Y abajo queda igual, que quedaría a cuadrado más x cuadrado, raíz la cierro, menos x. Ahora tengo que desarrollar esto. Lo voy a hacer por aquí abajo. Vayan copiando, porfa. Vayan copiando. Quedaría igual. Quedaría igual. Si se dan cuenta, aquí puedo hacer varias cosas. Voy a hacerla con el color, a ver, color azul. Aquí esta 2 se elimina con este. ¿Sí? Y este 2 se elimina con este. ¿Estamos? Ok. Esta que está aquí, esta, si yo la hago, va a quedar como. Esta es igual a decir 1 sobre raíz de a cuadrado más x cuadrado, ¿sí? Porque como quedó a la menos 1/2, es la raíz negativa abajo, hacia abajo. Y este es igual. Aquí se va esto y este es igual. Sería la raíz 1 sobre la raíz de a cuadrado más x cuadrado, ¿sí? Es lo mismo. Esta que está aquí, esta. Espera que estoy mostrando. Y esta que está aquí también, es la misma. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo factorizar por estos valores. Si factorizo por esos valores, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Puedo factorizar por esos valores. Factoricen ahí. Estoy mirando qué me queda. Tengo mucho romalizo. Ah, que aquí hicieron un artificio bien complicado. A ver si me lo entiendo. Sí. Bueno, entonces voy a factorizar por este valor y va a quedar. Por fuera me va a quedar 1 dividido por este valor que voy a factorizar. Sería a cuadrado más x cuadrado. Factor de. ¿Qué me va a quedar aquí? ¿Aquí qué me va a quedar? Me va a quedar, ya factoricé por este que lo saqué. Me va a quedar x más 1, ¿no es cierto? Pero, y este también tengo que factorizarlo. Tendría que ponerlo 2 veces, ¿sí? Por este. ¿Sí lo ven aquí o no?
¿Qué tengo que hacer para que este se vuelva 1? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer para que este se vuelva 1? Tendría que multiplicarlo por el mismo, ¿no es cierto? ¿Si me captan o no? Tengo este, que sería X. Tengo ese que sería X. Pero aquí tengo un 1. Yo dije que voy a factorizar por este. Tendría que sumarlo o multiplicarlo por el mismo para que sea 1, a cuadrado más X cuadrado. ¿Sí? Y aquí abajo me quedaría a cuadrado más X cuadrado, cierro la raíz, más X. Menos. Aquí me queda ¿quién? El X también. El X. Menos 1, pero para que sea 1 y factorizado por este tendría que ser con el mismo. Sería a cuadrado más X cuadrado entre el que tengo abajo, que sería a cuadrado más X cuadrado menos X. ¿Para qué hago esto? Para poder eliminar. Para poder eliminar. Si ustedes se dan cuenta y miran acá, aquí esto se convirtió en 1, ¿no es cierto? En 1. Me pica la nariz. Y acá esto se convirtió en ¿qué? Si le cambio el signo, también en 1. Lo voy a mostrar acá. A ver, en otro colorcito. En este. Si miran aquí este completo, es igual a este. Entonces este se elimina a este y esto se convierte en 1. ¿Sí? Si miran acá, aquí son iguales, pero el signo es contrario. Entonces tendría que multiplicarlo por menos 1. Al multiplicarlo por menos 1, este también se me convierte en 1 positivo. ¿Sí? Porque le cambio el signo. Le pongo por menos 1. A ver, vamos a ponerlo aquí por menos 1. Voy a ponerlo acá. Sería 1 entre a cuadrado más X cuadrado. ¿Factor de quién? De 1. Menos 1. Si hago este menos 1, puedo cambiar el sentido de este. Sería a cuadrado más X cuadrado. ¿Sí? Menos X. ¿Sí? Y aquí abajo tendríamos a cuadrado más X cuadrado menos X. Entonces, si ustedes miran, este es el mismo. Lo que pasa es que él queda positivo acá. Entonces, finalmente, esto se elimina con esto y esto me da un 1, pero con el menos por menos me da más 1. Entonces, al final, 1 más 1 serían 2. Entonces, esto sería igual a 2 raíz de, dividido por a cuadrado más X cuadrado. Y ese es el resultado final. Estos son argumentos matemáticos que uno utiliza para ir disminuyendo. ¿Ok? Copien. Bueno, jóvenes, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya son 5 para las 10. Nos vemos a las 10:15 para el taller. El taller va a estar disponible ahorita a las 10 en la plataforma. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Esto hay que practicarlo. Esto tienen que practicarlo. Muchos son cosas de álgebra. No tan solo de derivadas, cosas de álgebra. ¿Ok? Voy a quitar esto de acá y voy a parar la grabación.